la carta está plagada de costumbres, la carta está plagada de las famosas leyes de Roma. Para poder entender muchas cosas que Pablo enseña y dice en la carta, hay que conocer bien la cultura del Imperio Romano. Cómo vivía esa gente, cómo pensaban, cómo reaccionaban, cómo eran algunas de las ceremonias que hacía, para que después podamos entender sobre todo el capítulo 8, que para mí es el corazón de la carta de Pablo. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo increíble. Y hay dos palabras que aparecen continuamente en el capítulo 8. Una es la palabra carne y otra es la palabra espíritu. Con la primera no tenemos problema, porque más o menos sabemos a lo que se refiere Pablo cuando dice o cuando habla de la carne. Pero con la otra palabra hay un poco de problemas por una razón, y es que en nuestro idioma, ustedes lo van a ver continuamente en la Biblia, a veces la palabra espíritu aparece con mayúscula y a veces la misma palabra espíritu aparece con minúscula. Y bueno, parece ser que cuando se refiere al Espíritu de Dios, al mover de Dios, a la presencia del Señor, pues para diferenciarlo se pone espíritu con mayúscula. Y cuando habla del espíritu humano, pues se emplea la palabra minúscula. Pero esto es un poco complicado, porque en el texto original, bien en griego, el Nuevo Testamento, o en hebreo, el Antiguo Testamento, no existe este tema de mayúsculas y de minúsculas. No existe eso. Eso es algo que para nosotros es muy importante. No es lo mismo decir Señor, y ahí mencionamos al Señor Dios Todopoderoso, o cuando decimos Señor fulanito de tal, estamos utilizando la misma palabra, pero la connotación es muy diferente. Por eso ponemos mayúscula o minúscula. Pero repito, eso en el texto original no existe, sino que hay palabras específicas para saber a qué espíritu o a qué Señor se refiere el autor de la carta. Ahora, vamos a empezar con la primera palabra, la palabra carne. Dice en el versículo 1, estamos en Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8:1. Ahora pues, ahora, es un hecho, tiempo presente. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Coma. Y añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si este matiz es muy importante. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a continuación da una característica de los que están supuestamente en Cristo Jesús. Dice que no andan, no se comportan, no actúan, no viven, no piensan, no reaccionan según la carne, sino de una forma diferente. Y dice, sino conforme al Espíritu. Las características de una persona que vive en la carne. Ahora explicaremos a qué se refiere Pablo cuando dice la carne. Y las características, la evidencia exterior de una persona que vive en el Espíritu es abismal. No tiene ni punto de comparación una cosa con otra. Por ejemplo, si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó hoy aquí, basada en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo hace una tremenda diferencia entre las manifestaciones, las características, el estilo de vida de uno que vive en la carne a uno que vive en el Espíritu. Por ejemplo, él menciona más de 17, escuchen, más de 17 manifestaciones diferentes de una persona que puede vivir en la carne. Y ahí menciona adulterio, fornicación, orgías, borrachera, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el estilo de vida de una persona que digamos que no es creyente, bíblicamente que está en la carne. Y después por otra parte dice, pero el fruto, lo que se manifiesta, lo que es notorio y palpable en la vida de un hombre o de una mujer que vive o que pretende y quiere vivir en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, oye, es que no tiene nada que ver las características de una persona que vive en el Espíritu a las características de una persona que vive en la carne. Las personas que viven en la carne generalmente son personas que no valoran el don, uno de los dones más grandes e importantes que tiene todo ser humano, y es el tiempo.
El tiempo es un concepto que ha sido creado por Dios como regalo a la humanidad. Sabemos que Dios no se mueve en nuestro tiempo, es atemporal, es eterno. Pero el concepto tiempo, eso de minutos, segundos, horas, milenios, años, siglos, etcétera, eso es algo que tiene que ver con nuestras reglas de juego, es nuestro patrón de conducta. Es ahí donde nos movemos. Y ese es un regalo que Dios le ha dado a todo ser humano. Mira, el ateo más ateo del mundo, cuando se levanta por la mañana, tiene 24 horas. Y el creyente más santo y más consagrado al Señor tiene exactamente lo mismo, 24 horas. Y una persona que no quiere saber nada de Dios, que tiene un modelo, un diseño de vida totalmente antagónico, apuesto al de un creyente, tiene una semana de 7 días. Exactamente igual que la semana de 7 días que tiene un creyente. Luego, el concepto tiempo es un regalo universal. Los blancos, los negros, los ricos, los pobres, en todos los continentes de la tierra, el tiempo es igual para todo el mundo. Y una de las características de una persona que vive ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al diseño de Dios, es decir, que vive en la carne, es que desperdicia el tiempo, no lo valora. Ahora, cuando Pablo le escribe a los que quieren vivir esforzándose en el Espíritu, dice, ojo, aprovechen bien el tiempo. Cuidado, porque el tiempo que pasa no se puede recuperar. Esa es una de las características del tiempo. Si ya no podemos volver al pasado, no existe máquina del tiempo, no hay regresión, no podemos volver atrás y decir, oye, ayer me quedaron por hacer esto, esto y esto. Amigo, pasó a la historia y nunca más ese tiempo, ese minuto, ese año volverá, nunca más. Es como las olas, cuando entran y rompen en la arena, esa ola desapareció, vendrá otra, pero esa ya desapareció. Exactamente es igual el tiempo, va transcurriendo. Y Santiago lo define como una especie de neblina. Dice que el tiempo, la vida, que está incluida en el factor tiempo, dice que es como neblina que pasa y cuando te das cuenta, se te fue la vida, amigo. Entonces, una de las características de las personas que viven en la carne es que desperdician el tiempo, no valoran el tiempo. Aparte de que viven en desorden, en desobediencia, dándole lugar a todo tipo de vanaglorias, de soberbias, de vicios, convirtiéndose queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, en esclavos, en dependientes de cosas o de personas. Y por eso después se llevan desilusiones y desengaños, personas que han puesto su fe y su confianza en otras personas o en instituciones, ¿verdad? Y se llevan un desengaño porque las personas que viven en la carne, al no esperar en Dios, sino al esperar en el hombre, pues la Biblia dice, cuidado con confiar en el hombre, porque te puede llevar tremendas desilusiones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo emplea la palabra carne en un sentido general. Después vamos a ver cómo él intenta utilizar esa palabra para hablar de otros conceptos. Pero en primer lugar vamos a ver la palabra carne como palabra en sentido general. Algunos versículos de Romanos, ¿les parece? Romanos 2, versículo 28. Romanos 2, verso 28. Vamos a escuchar este primer texto, por favor. ¿Ves? Cuando Pablo habla del rito, de la ceremonia de la circuncisión, es una operación, es una marca que se le hace al varón a los 8 días. ¿En dónde? En la carne. Entonces, él tiene obligatoriamente, cuando hace referencia a esa ceremonia, a ese rito, que mencionar la palabra carne. No puede mencionar otra porque es la que le cae como anillo al dedo. Porque está hablando de la carne física, ¿verdad? Entonces la circuncisión, al ser algo hecho en la carne, tiene que utilizar evidentemente esa palabra. No tiene una doble connotación, sino que en ese caso se refiere literalmente a la carne, ni más ni menos. Cuando se habla, por ejemplo, de personas que vivieron en el pasado, como por ejemplo el patriarca Abraham, en el capítulo 4, verso 1, vuelve otra vez a aparecer el mismo término. ¿Lo leemos? Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Sí, Abraham no es un personaje de la mitología. Abraham no es un personaje inventado de ciencia ficción, sino fue un personaje de carne y hueso.
Y cuando se hace referencia al patriarca Abraham, se dice, bueno, ¿qué fue lo que encontró a lo largo de la vida el patriarca Abraham cuando estaba en carne? Es decir, cuando estaba vivo. Entonces, es un término que puede tener múltiples aplicaciones, pero en los textos que estamos leyendo se emplea en su sentido literal. Tenemos también en el caso de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 3, otra mención a la palabra carne. Leámosla. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Exactamente, es decir, si analizamos y estudiamos el árbol genealógico, es decir, los antepasados de Jesucristo, familiarmente hablando, estamos hablando de personajes de carne y hueso. Entonces vemos cómo Pablo, cuando habla acerca de la parte humana, no de la parte divina, sino de la parte humana del mismísimo Señor Jesucristo, tiene que recurrir al término carne, porque Jesús no era un espíritu. Jesús no era una visión que se presentaba y se desvanecía, sino que era una persona que tenía brazos, que comía, que sudaba, que se cansaba, que necesitaba caminar para trasladarse de un lugar a otro porque vivió en carne. Y Pablo utiliza esa palabra sin ninguna doble intención, sino con la connotación literal de dicha palabra. Ahora bien, Pablo también utiliza el concepto o la palabra carne haciendo referencia a nuestra antigua vida, es decir, a lo que éramos antes de conocer al Señor. Y ahora vamos a ver cómo el término pasa de su literalidad más rotunda y absoluta a un término que hace referencia a un patrón de conducta, a un estilo de vida que nos caracterizó durante años hasta que llegamos al conocimiento de la verdad. Comenzamos con Romanos 7, versículo 5. Ahora la palabra carne ya tiene otra connotación. Escuchen el texto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Cuando estábamos en la carne, pero Pablo, cuando tú estás escribiendo la carta a los romanos, ¿qué estás en el espíritu? Ya no existe la figura, el personaje de Pablo, sí. Pero cuando él está hablando acerca de nuestra antigua vida sin Cristo, dice cuando vivíamos en la carne, ya es otra connotación diferente. ¿Me explico? Romanos 8:4, otra vez refuerza el término. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora hay una vida nueva en Cristo. Ahora hemos, como dice otro texto de la Escritura, pasado de muerte a vida. Y ahora la vida de un creyente no es seguir viviendo en la carne, sino vivir en el Espíritu. Ahora la palabra carne toma otra connotación. Hace referencia a lo que éramos antes cuando estábamos, como dice él, en nuestros delitos y pecados, sirviéndonos a nosotros mismos en vez de servir al Señor. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? Los que viven según la carne, los que viven opuestos a los designios y a los propósitos y objetivos de nuestro Dios, no pueden bajo ningún concepto agradar a Dios. Luego, el vivir en la carne significa vivir en un estado de desobediencia, de rebeldía, de oposición a Dios. También el versículo 9 hace referencia a esto que estamos hablando. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, la vida que ustedes viven ahora no la pueden seguir viviendo en la carne. No la pueden seguir viviendo con las características que identifican a un no creyente. Porque si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, el Espíritu de Dios ahora está dentro de vuestras vidas y ese Espíritu os impulsa por otros derroteros a hablar de una forma diferente, a comportarte de una forma diferente, porque ahora ya no eres dominado por el ego, dominado por tus pasiones, por tus apetitos y por tus vanaglorias y tus concupiscencias, sino que ahora eres guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice que una persona
puede reconocer si es o no es un hijo de Dios por la forma como vive. Eso es lo que el Señor dijo, dicho en otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor en Romanos 8 que los que son de Cristo son guiados por el Espíritu que guió a Cristo. Y los que no son guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Aunque ellos crean que lo son. Aunque ellos se autoproclamen hijos de Dios. Porque luego hay un concepto tremendamente profundo e interesante, del cual hablaremos también esta tarde, y es el término adopción. Porque claro, hoy en día la palabra adopción tiene otras connotaciones completamente diferentes a lo que significaba ser adoptado hace 2000 años. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Romanos 8:12, un texto más. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Muy bien, entonces hemos visto cómo Pablo utiliza la palabra carne como en sentido literal, pero también utiliza ese término cuando hace referencia a una vida de desobediencia, fuera, ajeno a la voluntad de Dios. Y no hay nadie aquí, no hay nadie, ninguno de nosotros puede decir, yo nunca viví en la carne. Porque esa es una de las características innatas del ser humano. Pablo utiliza una analogía. La carta a los Romanos está llena de analogías, comparar una cosa con otra. Y hay un momento en el que Pablo, para que podamos entender más lo que es vivir en la carne con sus consecuencias y lo que es vivir en el espíritu con sus correspondientes consecuencias, echa mano del primer hombre, echa mano de Adán. Y él dice, en Adán todos pecamos. En Adán todos estamos en cierto sentido identificados. Y tú dices, bueno, pero yo no pequé como Adán. ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado para que Dios a mí hoy por hoy me considere culpable o pecador? Es que nosotros no somos pecadores porque pecamos. No. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Lo voy a repetir. Nosotros no nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Es que nosotros pecamos porque somos pecadores. Y nosotros no morimos porque hayamos cometido un pecado, sino que nosotros morimos porque Adán era el representante de la raza humana, aunque en ese momento no existía raza humana, pero era el cabeza de toda la raza humana que vendría posterior a él. Y todo lo que él hizo es como si tú y yo lo hubiéramos cometido. Prueba de ello que cada vez que vas a un cementerio, cada vez que vas a un entierro, te puede venir a la cabeza decir, esta es la consecuencia del pecado de Adán. Así como en Adán todos mueren, así como en Adán el sello, el estigma de la desobediencia, de la rebeldía y de ser pecadores es notorio y evidente, ahora el apóstol Pablo dice, pero hay un segundo Adán y lo llama el Señor Jesucristo. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión cada día. ¿Como quién quiero vivir? ¿Como Adán o como Cristo? ¿Cómo quiero vivir? ¿En qué equipo quiero jugar? ¿En el equipo de Adán o en el equipo de Cristo? Porque si me identifico con Adán y cada vez que hago mi voluntad y cada vez que desobedezco y cada vez que rechazo a Dios, tengo que sufrir y experimentar a corto y a largo plazo las consecuencias. Pero si decido vivir como Cristo vivió, no te queda más remedio que tener el espíritu que Cristo tuvo a lo largo de su vida para poder vivir en victoria, como Él vivió todos los días de su vida como hombre en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es un concepto que no nos entra en la cabeza. Porque uno dice, bueno, como Dios, no tengo ningún problema en aceptar que Dios es perfecto, ¿sí o no? Dios es perfecto, es inmutable, no hay sombra de variación. Dios no se cansa, Dios no está un día alegre y otro día triste. Dios es inmutable, Él no se cansa, Él da y no pierde, sino que Él sigue siendo Dios. Él es la fuente de la existencia misma. Pero como humano, como hombre el Señor Jesucristo fue perfecto, fue un niño perfecto. Y todos los que hemos tenido hijos o tenemos hijos,
Sabemos que nuestros hijos, como nosotros tampoco fuimos hijos perfectos, no hay un hijo perfecto. No hay una hija perfecta. Se puede comportar mejor o peor. Puede sacar mejores o peores notas, pero no hay un hijo perfecto. Y Cristo fue hijo. Y como hijo fue perfecto. Y como hombre fue perfecto. Entonces, eso quiere decir que vivió en una absoluta perfección durante toda su vida y en una absoluta y extraordinaria santidad, pero porque no fue tentado. Porque si fue tentado es imposible vivir en perfección. No, no, no. Es que no tiene gracia. No tendría ninguna gracia ni ningún valor el que Cristo no haya sido tentado y viviera sin pecar. Porque entonces, ¿cómo sabe si una persona ama o no a Dios si nunca es tentado? El Señor Jesucristo dice en la Escritura que fue tentado en todo, absolutamente en todo. Y ahora todo lo que te puedas imaginar, fue tentado absolutamente en todo. Desde su más tierna infancia hasta el último momento de su existencia, tentado absolutamente en todo. Pero dice la Biblia que a pesar de que fue tentado en todo y experimentó el Señor tentaciones que jamás nosotros hemos experimentado, porque Satanás intentó por todos los medios habidos y por haber hacerlo caer y tropezar y que no cumpliera el propósito para el cual había venido, dice que nunca, nunca pecó ni se halló engaño en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor Jesucristo, cuando habla acerca compara la ley con el sermón del monte, Él dice, oísteis que fue dicho. Y Él echa mano a textos del Antiguo Testamento que los conocía perfectamente. ¿Cómo no los va a conocer? Si Él era la palabra humanada, la palabra encarnada, hecho hombre. Pero Él dice, pero yo voy más allá de la palabra. Porque vosotros condenáis y castigáis al que comete el acto. Pero yo voy más allá del acto. El que lo desea y el que lo hace en su mente sin haber llegado al acto en sí mismo, igualmente está pecando. Es decir, que una persona puede estar pecando sin moverse de la silla. Una persona sin salir de su casa puede estar pecando. Porque no solamente es el acto en sí, sino que el Señor dice, hasta con la mente podemos llegar a pecar, ¿sí o no? No solamente con el cuerpo, sino que con la mente podemos estar ahora mismo pecando. Es decir que no es que Cristo no lo pillaron nunca infragante y cometiendo un pecado y por lo tanto pueden decir fue perfecto, pero luego en su mente era terrible. No, no, es que ni siquiera en la mente nuestro Señor Jesucristo pecó. Y eso es un concepto que a nosotros se nos escapa porque decimos perfección, vivir en la perfección durante 33 años de su vida, siendo presionado y teniéndolo todo en contra, pues eso es lo que dice la Biblia, que Jesús nunca, nunca pecó. Es el hombre perfecto. Y cuando tú ves, por ejemplo, los evangelios, y no me voy del tema, pero cuando ves los evangelios, tú ves que son diferentes exposiciones, diferentes formas de presentar una vida tan rica y tan amplia como la del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el Mesías, el que estaba profetizado en las Escrituras y las cumplió. Pero Marcos lo presenta como un siervo perfecto, obediente, sumiso. ¿Por qué? Porque los destinatarios del Evangelio de Marcos eran los romanos. Y en la mentalidad de los romanos estaba el tema de la esclavitud y todo esto. Pero cuando, por ejemplo, Juan lo presenta no como el Mesías, sino lo presenta mucho más amplio, de 7 formas diferentes, como la luz del mundo, como el verbo hecho carne, como el pan de vida, como el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Lucas, que le escribe a un griego, Teófilo, el amado de Dios, a él le escribe a un griego, los griegos, la filosofía, la concepción de vida de un griego no era la de un romano. Tú coges a un romano y coges a un griego y sí, son 2 seres humanos, pero son totalmente diferentes. Es como si coges a un japonés y a un colombiano. Son 2 seres humanos, pero la mentalidad japonesa no es la mentalidad de un colombiano, de un venezolano, de un latino, de un español. No, 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 para nada. Son 2 cosas completamente diferentes. La mentalidad de un griego es completamente distinta, diferente a la mentalidad de un romano. El griego busca la perfección de carácter,
El griego busca la perfección en lo físico. El griego es hedonista. El griego es vanaglorioso. El griego se cuida el cuerpo. El griego es una persona exquisita en todo lo que hace. El romano es salvaje. El romano no tiene escrúpulos. El romano es avasallador. El romano no tiene educación. No es diplomático. El romano es mente de imperialista. Mente de que aquí mando yo y tú te callas. Y si te tengo que matar, te mato y punto. El griego más refinado. Es igual de malo, pero más refinado, ¿no? Es un veneno, pero en vez de saber a veneno, sabe a miel. Te está envenenando con veneno, pero como sabe a miel, uy, qué rico, dame un poquito más. Así es el griego. Entonces, como él le va a escribir a un griego, él dice, te voy a hablar de un hombre perfecto. Y claro, Teófilo dice, un hombre perfecto, si Platón no fue perfecto, ni Aristóteles, ni Séneca. ¿De quién me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo presenta como el hombre perfecto. Así que Cristo nunca vivió en la carne. Ni siquiera cuando dormía su subconsciente le traicionaba. Jamás. Fue perfecto en espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que Pablo intenta en el capítulo 8 de Romanos decirle, hermanos, ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nuestra antigua vida estaba caracterizada por vivir en lo que él llama la carne. Pero ahora voy a enseñarles un nuevo modelo de vida. Vamos a vivir en el Espíritu. Pero en el Espíritu con mayúscula o en el Espíritu con minúscula. En el Espíritu Santo de Dios. En el Ruach HaKodesh. No en el Neuma. Sino en el Ruach HaKodesh. En el viento recio de Dios. En el Espíritu de Dios. Porque ese fue el Espíritu que habitó en Cristo. El que hizo que su madre quedara embarazada. Y el que lo ungió y lo capacitó durante toda su vida hasta que él llega un día a Nazaret y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él es el que me unge, él es el que me capacita para poder cumplir con el objetivo por el cual fui enviado por mi Padre. Dar vista a los ciegos, vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar el año de la buena voluntad del Señor, etcétera, etcétera. Cuando el Señor asciende a la gloria, ese espíritu que habitó en él durante toda su vida y sobre todo de una forma mucho más contundente a partir del bautismo, porque dice que cuando era bautizado descendió sobre él como forma corporal el Espíritu de Dios. Cuando él se está despidiendo de sus discípulos, él dice, yo os noto tristes. Claro, ustedes se han acostumbrado a estar todo el santo día conmigo. Y cada vez que hay un problema, cada vez que hay una situación difícil que solucionar, ustedes siempre recurren a mí. Pero ahora ustedes se sienten como solos y con temor porque les acabo de decir que me voy a ir, pero tengo una buena nueva que compartirles. Y es que me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que estaré con vosotros para siempre. Y cuando me vaya a la presencia del Padre y le enseñe mis manos y mi costado y mis pies heridos, y él quede satisfecho porque la ira, porque la justicia de mi Padre ha sido derramada y ha quedado satisfecho completamente, ahora que Él me ha elevado y me ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora que ya no vamos a hablar más de pecado porque este tema ya está zanjado y se acabó y se pagó la deuda. Ahora le voy a decir a mi Padre, Padre, mándales a ellos el Espíritu que moró en mí. Así que no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y escuchen, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y no solamente hará cosas maravillosas en vosotros, que os dirá cosas que van a acontecer en el futuro para que estéis preparados, sino que Él irá delante de vosotros y cuando prediquéis mi palabra, Él será el que convencerá al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y así da una enseñanza tremenda en el Evangelio según San Juan acerca de las funciones o características, el impacto del Espíritu Santo a través de la vida de los discípulos, a través de la vida de los creyentes. Y por eso Pablo, que es consciente de esto, dice, cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, esa persona es de Dios. Pero cuando una persona lo oyes hablar y miras cómo vive y cómo se comporta y cómo reacciona y cuál es su estilo de vida, tú puedes darte cuenta de que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios porque no le importa para nada ese tema, sino que está viviendo en la carne, totalmente opuesta a la voluntad y el propósito de Dios para su vida.
Y Pablo dice, escuchen bien esto, lo dice en Romanos 8, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que ahora mora en vosotros. Es decir, cuando Cristo está en la cruz, hay momentos en los que Él habla, momentos en los que Él expresa necesidades físicas, momentos en los que Él ora, momentos en los que Él pide cosas. Pero hay un momento en el que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entrega el espíritu al Padre. Y la palabra del Señor nos enseña que el espíritu de Cristo es el que ha sido derramado en todos y en cada uno de los creyentes hoy en día. Y por eso Pablo dice, hermanos, ya no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios, hablando, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios, dando siempre gracias al Señor. Y no lo contristéis, no entristezcáis, no apaguéis al Espíritu, sino antes bien, todo lo contrario. Y termina el libro, termina las Sagradas Escrituras diciendo, por si no ha quedado claro todo lo que ha dicho Pablo, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu todavía le tiene que comunicar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo tremendo, porque la vida de un verdadero creyente ya no puede estar guiada por la carne, por sus pasiones y deseos, sino tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, como el hombre no nace salvo, como el hombre no nace siendo hijo de Dios, como el hombre ya viene condenado por el pecado de Adán, por el estigma del pecado de Adán, se tiene que producir algo milagroso en el ser humano, y que es la adopción. Y hablemos de la adopción. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, del versículo 12 en adelante, y dice así, Romanos 8, versículo del 12 en adelante. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, escuchen bien esto es tremendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, la ceremonia, el acto de adopción en el Imperio Romano hace 2000 años era algo muy profundo, muy complicado y lleno de una ceremonia y de una parafernalia increíble. No es como hoy en día que dices quiero adoptar un niño y con dinero te vas a la China o te vas a un sitio y adoptas a un niño y te hacen una especie de test psicológico y ven si tienes los requisitos, si tienes la economía para hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. En el Imperio Romano, ¿cómo se adoptaba una persona? ¿Qué se hacía? Primeramente, había dos procesos. La palabra es mancipatio, la primera etapa de la adopción, y la segunda es vindicatio. Se cogían monedas, una balanza y 7 testigos, y se iba a la autoridad correspondiente. Y lo que se hacía era como que se ponía a la venta a un hijo, a una persona. Entonces se decía, vendo a fulanito de tal. La persona con esas monedas las pesaba en la balanza y lo compraba.
volvía a hacer exactamente la misma ceremonia, en ese momento o en otro momento o lugar. Lo ponía a la venta, lo subastaba y llegaba un momento en el que él pujaba otra vez y lo volvía a comprar. Pero la ceremonia, el acto más importante de la ceremonia era cuando se ponía a la venta a la persona y la persona que tenía capacidad para comprarla no pujaba y no lo compraba. Y si no lo compraba, la persona que lo ofrecía, automáticamente se rompía todo vínculo legal, la patria potestad sobre dicha persona, y el que lo comprara pasaba automáticamente a ser el padre, adoptar a esa persona como uno de sus hijos. Estos 7 testigos, en el caso de que muriera el que había hecho la venta y el que había hecho la compra, estarían siempre preparados para presentarse ante las autoridades pertinentes de la época para decir, no, yo fui testigo de que este hombre vendió el día tal en tal lugar a fulanito de tal y esta persona pujó por él y lo compró por tal cantidad. Y entonces, ¿qué ocurría a partir del momento en el que una persona adoptaba, compraba? Porque la adopción no era por sentimiento, sino que había que dar un precio muy elevado para poder comprarlo. A partir de ese momento, todos los derechos y obligaciones que tenía el que había sido adoptado con su antigua familia o con la persona que lo había vendido quedaban automáticamente anulados. Tú no tienes ya absolutamente nada que ver con este hombre que te vendió y que ya no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Segundo, si tú tenías deudas contraídas cuando eras hijo o cuando eras propiedad de ese hombre, en el momento en el que eres adoptado, todo tu pasado queda totalmente cancelado, todas tus deudas anuladas, y a partir de este momento comienzas a formar parte de otra familia con todos sus derechos y todas tus deudas del pasado quedan anuladas. Y a partir de este momento legalmente eres considerado heredero legítimo de ese hombre que te ha adoptado como padre o te ha comprado para él. Y finalmente, si ese hombre que lo había comprado o adoptado tenía más hijos, estos hijos legítimos nacidos de su esposa no podían en ningún momento anular el acto de adopción que previamente se había establecido. Conociendo la ley romana, conociendo todo este proceso y toda esta parafernalia de la adopción, el apóstol Pablo dice, nosotros pertenecíamos a un dueño terrible que nos tenía la vida amargada. Éramos esclavos del pecado, pero no mires el pecado como el problema. El problema no solamente era el pecado, el problema era el que estaba detrás de los pecados. Y era nada más y nada menos que el príncipe de las tinieblas, Satanás mismo. Él era nuestro dueño, el que controlaba nuestra vida, el que dirigía nuestras emociones y sentimientos, el que hurtaba, mataba y destruía nuestra vida en momentos puntuales, en unas ocasiones más y en otras ocasiones menos. Y llegó un momento en el que alguien pujó por nosotros. Llegó un momento en el que alguien nos quiso comprar y nos compró a precio de sangre, su propia sangre. Y el que nos compró se llama Señor Jesús. Y ahora lo mismo que Él va a heredar, vosotros también lo heredáis juntamente con Él, porque ahora no solamente sois hijos adoptivos de Dios, sino que ahora sois coherederos con Cristo juntamente con Él. Pero había 7 testigos que en cualquier momento podían ser llamados para testificar de que eso se había producido. ¿Y dónde están esos testigos? Pablo dice, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Es decir, la misma presencia del Señor está dentro de nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros, y da testimonio a nuestro espíritu que lo que se ha producido no es un cambio pasajero y un cambio simplemente de imagen, sino un cambio en el mundo espiritual. Hemos pasado en fracción de segundo de muerte a vida.
Y por eso cuando hablamos de la conversión, es algo tan profundo. Conversión, convertido a Cristo, es mucho más. De hecho, no tiene nada que ver con venir aquí o no venir aquí. Hay gente que puede estar viniendo aquí y no son salvos. La salvación no es cambiar de iglesia, cambiar de religión, cambiar de imagen, sino es cambiar por dentro. Y el único que nos puede cambiar por dentro es nuestro Creador, el que nos hizo, pero no solamente nos hizo y nos creó, sino que además nos compró y nos adoptó como hijos suyos en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y es el que ahora nos guía. Es el que dice la Biblia en Lucas 12:12. Él os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. No os preocupéis. Vivan relajados y tranquilos, porque el Espíritu os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia lengua, por su propia boca, sino que tomará de lo mío y me glorificará a mí. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuánto dicen amén al Señor? Así que, amados hermanos, en esta tarde tenemos que tomar una decisión, pero radical. ¿En qué equipo queremos jugar? ¿Qué estilo de vida vamos a llevar? ¿En la carne o en el Espíritu? No se puede vivir una vida victoriosa cristiana con el Señor en la carne. Porque la vida cristiana es una vida, humanamente hablando, y soy muy claro en esto, totalmente imposible de vivir. Porque la vida cristiana es sinónimo de querer vivir, de querer o de pretender vivir según la vida que Cristo vivió. ¿Qué es la vida cristiana? Vivir como Cristo vivió. ¿Y quién es capaz de vivir como Cristo vivió? Sin pecar nunca, sin desear nada malo, sin tener nada malo en el corazón, sin tener tendencia al pecado, sin mirar lo que no hay que mirar, sin desear. Es imposible, porque somos carne y hueso. Decía el patriarca Abraham, soy polvo y ceniza. Por eso Pablo descubrió un secreto tremendamente profundo de nuestra relación con Dios. Y es decir, lo que tenemos que hacer cuanto antes es morir. Morir. Porque un muerto no crea problemas. Los que crean problemas son los vivos. Los muertos no dan problema. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El muerto no da problema, no critica, no se desanima, no se deprime, no cambia de religión. El muerto se murió y punto. Ya no habla, ni siente, ni padece. Y por eso Pablo dice, ya no quiero vivir más yo, sino ahora quiero que mi estuche llamado cuerpo, llamado carne en el sentido literal, sea el medio por el cual el Espíritu de Dios que ahora mora en mí nos lleve a hacer y ejecutar todos los días de nuestra vida la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pablo intenta explicar en Romanos 8. La vida en la carne es así, 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 así. Si quieres escoger ese camino, las consecuencias van a ser esta y esta. Y la estación final, saben que cuando uno va en metro o cuando va, sí, bueno, generalmente en metro o en tren, cada estación tiene un nombre. La estación final de la vida se llama la muerte. Y por eso ha habido intentos, el hombre ha hecho intentos por tratar de corregir el rumbo de la naturaleza humana. Y algunos dijeron a lo largo de la historia de la humanidad, cuando la humanidad sea culta, cuando todo el mundo sepa leer y escribir y tenga un alto nivel de cultura y de preparación y de conocimiento, ya no habrá odios, ni guerras, ni venganzas, ni muertes, sino que el hombre que sea culto y el hombre que tenga un nivel intelectual alucinante, pues se dará cuenta de que en la guerra nadie gana, sino que todos pierden. No me digan. La gente más sabia y culta de Europa fueron los que crearon una guerra donde murieron más de 65 millones de personas. Y era el país más culto y con más conocimiento que jamás ha existido. Así que se demostró que no es el conocimiento ni el saber lo que hace que el hombre no peque. Entonces otro dijo, no era ese el camino. El camino es que todos sean iguales. Porque así se evitan las envidias y los celos. Tú tienes más, yo tengo menos. Tú eres rico, yo no llego a fin de mes. Tú tienes un cochazo, yo tengo que ir caminando. Cuando todo el mundo sea igual, no haya propiedad privada y todo sea de todos, entonces el hombre será feliz. Ya. Vamos a intentarlo. Y los que inventaron esto dijeron, vamos a probarlo. Y tuvieron 70 años. Primeramente para probar en su tierra, más aparte a donde las exportaron. La utopía de que cuando todos seamos iguales,
se acabarán las envidias y los celos y las vanaglorias. Y fue un auténtico fracaso. Pero el Señor dijo algo. No vamos a hacer que todos sean iguales porque eso es imposible. No vamos a darle a todos todo lo que piden porque eso es imposible. Vamos a hacerlo al revés. En vez de afuera para adentro, vamos a hacerlo de adentro para afuera. Vamos a poner en el hombre un nuevo corazón. Cambiemos la naturaleza del hombre. Que en vez de comportarse como hombre pecaminoso y carnal, se comporte como un ser espiritual. Pero ¿dónde le enseñamos eso? No se puede enseñar. ¿Dónde le transmitimos ese conocimiento? No se puede transmitir. Es una obra interna que hace el Señor en el corazón del ser humano. Y cuando el Señor entra a nuestras vidas, desde adentro comienza a cambiarnos. Y entonces Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no me importa si tengo o no tengo. Ya no me importa si me aman o me odian. Ya no me importa si soy aplaudido y venerado o soy criticado y calumniado y perseguido. No, ya no me importa eso. Porque ya no son los factores externos. Ya no es el tener, ya no es el ser, sino es la nueva criatura que el Señor pone en nuestros corazones. Eso todos los sistemas habidos y por haber, todos los sistemas, y ustedes mencionen ahí los que quieran, todos han sido un auténtico fracaso, porque todos intentan desde afuera cambiar y perfeccionar la vida del hombre, pero el Señor lo hace de adentro hacia afuera, y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay algo que tengo que decir como palabra final. Esta obra, que es la que funciona, la genuina, la auténtica, la que hace que todo sea diferente, aunque no tengas trabajo, o sí, o tengas marido, o te haya abandonado, o te sientas fuerte o enferma. Esta obra perfecta, que es cuando el corazón es cambiado, cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón y dice que lo convierte de carne a un corazón, de piedra a un corazón de carne. Cuando te circuncida el corazón, esta obra, que es la que funciona y perdura, hay un factor para que funcione que es de vital importancia, y es la voluntad humana. Porque el comunismo se implantó, te guste o no, y las leyes se adoptan, se adaptan o se cumplen, te gusten o no. Pero esta ley divina que transforma la naturaleza del hombre no se puede llevar a cabo si el hombre se cierra y dice, no me interesa, quiero seguir viviendo a mi manera. Y el Señor, como se ha sujetado a nuestras reglas de juego, cuando se come una ficha en el parchís, ¿cuánto se cuenta? 20. Y cuando se mete la fichita dentro de casa, 10. Y cuando te salen 3-6, a casa. Son las normas. ¿Sí o no? Pues el Señor dice, ustedes han creado unas normas ajenas a mi palabra, y una de las normas que ustedes tienen es que se creen autosuficientes. Está muy bonito, muy interesante. Esto le viene bien a este que es un pobre desgraciado, que le viene bien para cambiar, pero yo no. Yo nunca he sido drogadicta, yo nunca he sido mala persona, yo he sido una buena madre, yo soy un buen padre, una persona trabajadora, yo he sido siempre una persona honrada, yo. Yo a ti sinceramente no te necesito para nada. Tú si quieres ayuda a toda esta maraña de desgraciados y de enfermos y de tarados y de no sé qué, pero yo no, porque yo soy la reina del mambo, el tapón del océano. Y cuando una persona llega a ese nivel de vida y hablar así, ha llegado a una ceguera tan tremenda que ya no te das cuenta de lo mal que estás. Y has cruzado una línea muy peligrosa, y es la de no querer arrepentirte. Y cuando no te quieres arrepentir, Dios no se mete donde no lo llaman. Entonces, para que todo esto funcione a la perfección, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, perdóname. Porque el único pecado que Dios no perdona es aquel por el cual no se pide perdón. Si usted no pide perdón por su pecado, Dios no le puede perdonar. Pero en esta tarde se ha predicado la palabra, se ha sembrado la palabra en tu vida y en tu corazón.
Y quiero que con nuestros ojos cerrados un momentito escuches estos últimos textos, estos últimos versículos, y que los tengas presente en esta tarde en tu vida. Primera de Juan, nos lo va a leer nuestra hermana. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, así es. Cuando alguien ama al mundo, cuando alguien ama las cosas del mundo, dice que el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Así de simple. ¿A quién amas? ¿Dónde está tu corazón? Dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro no es Dios, ¿cómo lo vas a amar? Si tu tesoro no es la voluntad de Dios, ¿cómo la vas a querer hacer? Cuando se vive en la carne, es imposible agradar a Dios. Las consecuencias de vivir en la carne, a corto y a largo plazo, es esclavitud, desilusión y finalmente muerte. Pero el resultado de vivir en el Espíritu es que uno es guiado a la verdad. Uno es guiado en la vida por el camino que uno quiere ser guiado. Escucha bien esto. Si quieres ser guiado por el Señor te va a guiar. Y esto es algo intransferible. Papá no puede trasladar esta vida a los niños, aunque quieras, ni los niños a sus padres, ni la esposa al marido, ni el marido a la esposa. Es algo personal, individual. Y por eso en esta tarde yo te hago esta pregunta, delante de la presencia del Señor. ¿Qué modelo, qué estilo de vida vas a elegir hoy? ¿Vivir en la carne? ¿O vivir según el diseño divino? Vivir en el Espíritu que guió a Cristo, el Espíritu que lo acompañó siempre y que dio a su pueblo por un mismo Espíritu. Fuisteis todos bautizados en un cuerpo, dice el Señor.